Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Buenas tardes, cuando es exactamente mediodía en Chile, damos inicio a este conversatorio con el embajador de Cuba en Chile, compañero Jorge Lamadrid. Hemos iniciado con las palabras de Allende en ese histórico discurso del 4 de septiembre de 1970, de los balcones de la FECH, que fue el discurso de la victoria. 51 años después, estamos aquí siempre esperanzados en que los ideales, los sueños que en ese minuto el presidente Allende encarnó, puedan ser realidad en nuestro país. Hoy, gracias al heroico octubre del 2019, estamos enfrentando un proceso constituyente de gran significación. Nosotros, como Memoria y Futuro, apoyamos decididamente todo lo que está ocurriendo en el contexto de la Convención Constitucional y estamos decididos a participar y apoyar todas las acciones que de allí se desarrollen. Les damos la bienvenida a todos y a todas las que se están conectando desde distintas partes del país y desde otros lugares del mundo, gracias a esta plataforma que nos permite estar más cerca. Embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid, encarna bien lo que ha sido la tradición solidaria de Cuba. Cuba que estuvo dispuesta a dar su azúcar, pero también su sangre por nuestro pueblo. Cuba que ha sido ejemplo de solidaridad en todo el mundo, merece hoy, en momentos difíciles, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra acción solidaria, y así Memoria y Futuro lo ha entendido dentro de su línea internacionalista y en particular latinoamericanista, de integración y de solidaridad con los pueblos en lucha. Sin más, le doy la palabra al compañero Jorge Lamadrid para que nos cuente cuáles son los desafíos y la realidad de la Cuba de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un placer y un honor compartir estos minutos con ustedes. Muy buenos días a todos los que estamos conectados. Que las primeras palabras en este 4 de septiembre sean de homenaje al presidente constitucional Salvador Allende Gosénez. Recuerdo ahora, y me place citarles una anécdota, la anécdota de 2013, delegación cubana de alto nivel, cumbre de la CELAC en Santiago de Chile, y desde La Habana, enterado Fidel Castro de que la delegación estaba visitando La Moneda, les exhortó a que busquen, porque en ese lugar hay un espíritu. Ese es el sentimiento renovado, vívido, de una entrañable amistad que unió a Fidel Castro y a Salvador Allende. Nuestro homenaje al presidente constitucional chileno, a su ejemplo imperecedero, a ese aporte inconmensurable a la historia patria de Chile y de Latinoamérica y Caribe. Les agradecemos muchísimo esta posibilidad de poder compartir estos minutos, reconocer el trabajo emprendedor, activo, consecuente, necesario del Centro de Formación Memoria y Futuro, al que tuve el honor de conocer y compartir encuentros en
en años previos, cuando todavía no teníamos esta avalancha que nos ha caído encima, ¿no? con la pandemia. Agradezco especialmente esta posibilidad de compartir con ustedes estos minutos y reitero, reconocer el trabajo que están haciendo. Para Cuba estamos inmersos y trataré de ser breve para poder compartir con ustedes, que no se convierta en un monólogo nuestro encuentro de hoy. Para Cuba, la coyuntura actual se ha convertido en otra operación verdad. Recordarán ustedes cuando al principio de la revolución, la decisión de las autoridades revolucionarias cubanas de enjuiciar a los esbirros criminales de la dictadura batistiana que habían cometido cientos de crímenes, fundamentalmente contra jóvenes cubanos, contra la población, contra el pueblo cubano, y la decisión de llevarlos a los tribunales. Aquellos juicios sumarios, no había otra posibilidad de encarar ese propósito, se convirtió en una gran campaña de difamación y ataque a la revolución recientemente triunfada. Y la Operación Verdad se convirtió en una cruzada liderada por Fidel Castro, que convocó a varios cientos de periodistas en La Habana con el objetivo de transmitirles la verdad de lo que estaba ocurriendo en Cuba, con el costo que puede haber tenido político de incremento del asedio ya iniciado contra Cuba por parte de nuestro vecino del norte, fundamentalmente. Con ese costo incluido, fíjense que aquella cruzada tuvo virtudes. La verdad cubana se hizo presente, la realidad de lo que estaba enfrentando el pueblo se hizo presente, el testimonio desgarrador de cientos de testigos, familiares de las víctimas de la dictadura batistiana, que hicieron sus presentaciones, que testimoniaron frente a los tribunales revolucionarios constituidos, daban fe de la justeza de aquella acción de reivindicación de justicia y verdad. Una operación llamada entonces verdad es lo que la realidad nos ha convocado, nos ha obligado a afrontar en estas últimas semanas, porque contra Cuba se ha desatado una operación sin precedente. Habría que en su momento considerar, y será objeto de investigación y de denuncia, por supuesto, sin duda, los recursos que se han puesto en función de esta campaña de ataque a Cuba, que tendrá también un lugar lamentablemente muy negativo en la historia reciente, en la historia moderna, del uso oportunista, hipócrita, criminal, de condiciones muy adversas que puede estar enfrentando un país para incrementar la agresión contra el mismo. De todos he sabido, a pesar de que también hay una campaña ahora recién iniciada también para tratar de trasladar la idea, la sensación, la imagen de que no existen bloqueos de Estados Unidos a Cuba. Tan aviesa y perversa es la intencionalidad, bajo las condiciones muy difíciles provocadas por el bloqueo económico, comercial, financiero, que ya dura más de 60 años, es el más prolongado que se haya aplicado nunca contra país alguno. Es
recrudecido especialmente por la administración de Donald Trump, para todos es conocido. Lo aludo muy brevemente porque es el entorno, el escenario en el que tiene lugar esta campaña aludida. 243 medidas aplicadas por la administración Trump en sus 4 años contra Cuba, 50 de las cuales se aplicaron en medio de la pandemia, convirtiéndola en un aliado para potenciar, incrementar el sufrimiento de la población cubana y hacer honor a aquellos aviesos, perversos fines hacia por los cuales fue constituido, fue establecido el bloqueo en 1960. Recuerden ustedes el tristemente célebre documento de un subsecretario, un tal Mallory, en el que alude directamente a la intencionalidad, al propósito de crear desesperación, hambre, miseria y provocar el derrocamiento de las autoridades cubanas en fecha tan temprana como 1960. Hasta el día de hoy, esos son los propósitos de esa política criminal que Estados Unidos mantiene contra Cuba. Imagínense ustedes lo que significa la pérdida de fuentes de ingresos del país, como por ejemplo el turismo, esencial para promover y recibir los recursos que el país necesita para funcionar. La pandemia recrudecida, que si bien a lo largo del 2020 fue lograda controlar por las autoridades cubanas, por nuestro sistema de salud, en este año 2021, la ocurrencia y la presencia de cepas muy peligrosas, la sudafricana en primer lugar, la delta de inmediato, que coincidieron prácticamente, ha provocado un pico pandémico que nos ha complicado enormemente la existencia nacional. En esas condiciones tan adversas provocadas por la pandemia y por el bloqueo, y también por nuestras propias falencias, que las reconocemos perfectamente, las identificamos y ello nos da el beneficio virtuoso de poder encararlas, ¿no? Y de definir y de afrontar esas deficiencias, esos errores de nuestra gestión económica. Es particularmente criminal, genocida, incrementada esa intencionalidad, esa campaña por aprovechar estas condiciones adversas para provocar desórdenes, caos en el país. Recuerden ustedes cómo comenzó la campaña, de eso hemos hablado en otra ocasión, y cómo Estados Unidos se mantuvo al margen de la campaña. Están las pruebas encima de la mesa, planteadas. No hay reacción alguna, y es que no puede haberla, por ejemplo, porque es la continuación, la coherencia de una política, de una misma política que la actual administración demócrata de Joseph Biden ha mantenido, y que incluso, según la propia prensa norteamericana, el New York Times del 9 de agosto, por ejemplo, decía claramente que Joseph Biden había, respecto a Cuba, aplicado medidas más crueles, más funestas que el mismísimo Donald Trump. Esa es la realidad. Aprovechar deleznablemente las condiciones adversas que atraviesa el país para incrementar la presión y ese cerco que se convierte ya desde hace mucho tiempo en una guerra económica, comercial y financiera contra nuestro país. Una guerra no declarada. Esa es la realidad. Esa operación verdad, aludiendo a aquella de hace 6 décadas, es la que ha debido enfrentar el país. Para nosotros, para Cuba, difundir, insistir en nuestra verdad
en esa realidad de país agredido, de país víctima y no victimario, como se pretende hacer ver, es una prioridad. Es, como se comprenderá, un asunto de total seguridad nacional. Porque recordarán ustedes que como parte de la campaña se lanzó también la iniciativa malévola de un corredor humanitario, y todos conocemos perfectamente de qué se habla, de qué se trata, de qué se intenta cuando se habla de corredores humanitarios, y ejemplos tristes, lamentables, existen en más de un país. Y en el caso de Cuba, por supuesto, era una intencionalidad incrementada y parte de esa política de más de 6 décadas de confrontación y de agresión a mi país. Esas intenciones fueron denunciadas, por supuesto. La campaña fue de tal envergadura, de tal intensidad, que, repito, perfectamente será de gran interés conocer el financiamiento que recibió, que sin duda lo recibió, porque surgió y fue pergeñada y fue organizada y financiada desde el territorio de Estados Unidos, con todas las pruebas que conocemos que han sido divulgadas, tanto por autoridades federales, el gobierno de Estados Unidos, como por autoridades estaduales como la de la Florida, en cuyo territorio se ubican las compañías que generaron esa campaña de reproducción de mentiras, de noticias falsas y de reproducción infinita prácticamente de los tweets a través de mecanismos tecnológicos que emplearon acuciosamente y que generaron que esa deleznable etiqueta de SOS Cuba se convirtiera en una tendencia mundial en apenas unos días. Algo tenebroso, algo que utilizó las prácticas de la primavera árabe, que todos ustedes conocen, que todos conocemos, y que al propio tiempo encontró en el caso de Cuba un rotundo fracaso. Los incidentes del 11 de julio, de ese domingo 11 de julio, tuvieron una mínima continuidad el lunes 12 en una sola localidad del país, y se acabó lo que se ha tratado de mostrar como un estallido social en Cuba, como el levantamiento, las manifestaciones masivas de la población cubana. Es totalmente evidente que si de eso se trataba, en apenas unas horas que se haya desmoronado, que se haya diluido ese supuesto estallido, no puede responder a lo que se intenta mostrar como una represión por parte de las autoridades cubanas. Imposible que en apenas 36 horas lo que se intentó, insisto, mostrar como un estallido nacional, como un levantamiento popular, haya sido resuelto, acallado, concluido. Y es que el verdadero protagonista de que eso haya ocurrido fue la propia población cubana. Ese es el sentido de los planteamientos que le hicimos en su momento a las autoridades de varios países. En el caso de Chile, a los representantes, a las cúpulas de 2 partidos, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, que se apresuraron en emitir declaraciones exhortando, preocupados porque no se reprimiera al pueblo cubano, a la población, y se le permitiera manifestarse libremente. Fueron respondidas como correspondía en estos términos que les aludo. Fue parte de la propia campaña, y los que se pronunciaron en función de ella le hicieron el juego o fueron parte activa de la campaña. Es la situación que tuvimos también con otros
de manera oficial con gobierno. En el caso de Chile, sí, hubo un comunicado, ustedes lo conocen, del propio 13 de julio, en el que también se insta a las autoridades cubanas a no reprimir las manifestaciones públicas. Miren qué escenario y qué planteamiento más singular, proveniendo de las autoridades chilenas. Y no abundo, no amplío, porque no es mi función. Ese comunicado de la autoridad chilena fue convenientemente respondido por las autoridades cubanas. Hay tranquilidad en el país. La campaña fracasó y en esa misma medida uno se percata también de cómo cuando se inició desde el 15 de junio, cuando fue legalizada la compañía basada en el estado de la Florida, en Estados Unidos, que fue centro de la operación tecnológica masiva de inundar las redes sociales con mensajes falsos y manipulaciones aviesas, a las que se prestaron también, por supuesto, los acólitos de siempre, muchos de ellos mercenarios que reciben recursos de terceros países para esas labores anticubanas. En ese principio, las autoridades norteamericanas permanecieron al margen, no se pronunciaron. Apenas una o dos declaraciones de voceros del Departamento de Estado. Pero en la medida en que la campaña fracasó y que era obvio que no tenía perspectiva ninguna, en esa misma medida intervino entonces la autoridad. Recuerden ustedes que en ocasión de la visita de la canciller alemana Angela Merkel a Washington, el presidente Joseph Biden, y esa fue su primera intervención directa respecto a Cuba, declaró a Cuba como un estado fallido. Fue el desespero del fracasado. La campaña no iba a lograr los objetivos aviesos, malévolos, perversos que pretendían, de crear el caos en el país, el desorden público generalizado para provocar una intervención y declarar abiertamente ese estado fallido. Y sin embargo, el presidente se vio obligado de Estados Unidos a intervenir directamente. Así lo hizo en esa ocasión. Y a partir de ahí se ha involucrado directamente en el asunto, específicamente en el tema cubano. Incoherencias enormes, supinas, al punto de haber declarado reiteradamente que Cuba no era una prioridad para la política exterior de Estados Unidos, y sin embargo mantuvo todas las medidas de Donald Trump, las incrementó y se involucró directamente en la organización, financiamiento e impulso a esta campaña anticubana. Para bien de la población cubana, los daños provocados no fueron ni son considerables. Ese supuesto estallido, que apenas duró unas horas, en el que participaron muchos elementos vandálicos, delincuenciales, es el caso de la única víctima que se dio en el curso de esos hechos, de esos incidentes, y da la casualidad que, sin denostar, no es la intención ni mucho menos, pero casualmente la víctima tenía un prontuario delictivo considerable. Es el único caso que se dio en condiciones en donde hubo activismo y hubo actividad delincuencial. Hubo hospitales apedreados, hubo vidrieras de establecimientos comerciales destruidas, hubo propiedad de las autoridades, autos policiales destruidos, hubo lesionados de la población cubana, y esos hechos están siendo juzgados adecuadamente por los tribunales cubanos, con todas las garantías.
a contrapelo de lo que también se pretende difundir, como que en Cuba hubo torturados y desaparecidos. Ni uno ni otro. Y no han sido capaces de mostrar una mínima prueba de esas acusaciones. Es parte de esa propia campaña de difamación, de mentiras y manipulaciones, utilizando las redes sociales, que les digo con toda propiedad, ha sido derrotada. Sin embargo, el precio sigue siendo muy alto, que lo sigue pagando la población cubana. El hecho de que Cuba esté todavía incluida en una lista de países patrocinadores del terrorismo entraña, implica, provoca innumerables dificultades, cierre de posibilidades crediticias, de negocio, de intercambio elemental comercial con con cualquier entidad, que rechazan el vínculo con Cuba so pena de recibir sanciones por parte del Departamento del Tesoro de ese país. Es una guerra despiadada que acudió a la piratería en pleno siglo XXI para impedir el arribo de suministros de petróleo a Cuba, y que también impidió la llegada de equipamientos e insumos médicos en medio de la pandemia, porque los medios de transporte que los supuestamente deberían conducir, transportar, se negaron a hacerlo por las presiones del bloqueo de Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que también comparte el pueblo cubano. Porque recuerden ustedes que la revolución, como Martí, nuestro héroe nacional, apóstol de nuestra independencia, nos mostró, nos enseñó en el siglo XIX, la revolución cubana se hizo desde la cultura, desde la educación. Y el pueblo cubano tiene un alto nivel de entendimiento, de conocimiento político y cultural. Y no nos van a engañar, no pueden engañarlo. Esas son las realidades que comparte nuestra población mayoritariamente, y que también explican cómo el país, en medio de situaciones y de condiciones tan adversas, tenemos ahora una excelente posibilidad de dar al traste con el pico pandémico que ha afectado tanto al país, aun cuando con indicadores, por ejemplo, de letalidad muy por debajo de los mundiales y los regionales, y que nos permiten encarar, repito, con total confianza, optimismo, el embate de la pandemia, y antes del fin de año toda la población cubana estará inmunizada con vacunas cubanas, con vacunas propias, motivo de orgullo nacional, pero más que orgullo, junto con el orgullo, motivo de potencialidad, de seriedad y de capacidad estratégica para enfrentar los problemas y las adversidades. Dentro de esa labor enorme, destaco en primer lugar la participación popular y la unidad de la población, la unidad del pueblo. Divisa de nuestro proceso revolucionario, condición sine qua non que nos permite, repito, no solo mostrar un proceso político, social, económico consolidado, sino también mirar con optimismo al futuro. A pesar, repito, de las condiciones tan difíciles impuestas y las que también se derivan de nuestros propios errores, porque ese es otro rasgo distintivo de la sociedad y del país actual, un proceso de reordenamiento económico que era insoslayable, no podía dilatarse más, y del cual podemos también, si ustedes lo desean, profundizar y intercambiar más. Quedan cosas por decir, pero no quiero extenderme mucho más. Es lo que creo que ya estoy sobre el tiempo que habíamos
considerado necesario para hacer esta primera introducción con ustedes. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Bueno, y bienvenidos todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando. Los invitamos a que hagan consultas, preguntas al embajador a través del chat. Y yo quería partir con justamente preguntarle al embajador sobre este último punto que usted estaba contándonos, digamos, sobre este proceso de reordenamiento. Cuba tuvo una reciente proceso constituyente, y en qué medida, digamos, cuáles son las tareas que se han planteado, digamos, desde en esta perspectiva, y en qué medida la pandemia y estas nuevas agresiones han dificultado o han retrasado el poder ir avanzando en ella. La idea, embajador, es que vayamos entregando una pregunta y vamos respondiendo de una a una. Invitamos a los compañeros que nos hagan llegar preguntas a través del chat. Muchas gracias, Daniel. La revolución es un proceso social, económico, político que está consolidado, militar y políticamente. Tenemos un gran reto, hacer de la sociedad y del proyecto económico cubano un proyecto sostenible y próspero. Ese es un elemento y una intencionalidad, por supuesto, un propósito estratégico. Con ese fin, teníamos nosotros cuestiones pendientes que había que encarar. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para un empresario que llega a Cuba, o que llegaba, que solía llegar a Cuba, y encontrarse con que había dos tasas monetarias oficiales ambas? Una que equiparaba el peso convertible con el dólar 1 a 1, y otra que en la moneda nacional del peso cubano le asignaba 25 unidades por cada peso convertible. Era una dicotomía que se reflejaba de manera drástica en la contabilidad y en la eficiencia empresarial. Había que resolver el problema. Lo teníamos ya presente desde hacía 26 años y fue una medida indispensable también en un altísimo % provocada por el bloqueo de Estados Unidos, y que estableció entonces una dualidad monetaria insostenible, insoportable. Desde hacía varios años, casi una década, se creaban condiciones en el país para asumir la reunificación monetaria. Ese es uno de los elementos fundamentales del reordenamiento económico, que no podía dilatarse más. Y fíjense, sí, podría pensarse, bueno, ¿por qué en este momento, en condiciones tan adversas de incremento del bloqueo o de ocurrencia que no estaba en los planes de nadie hasta diciembre de 2019, la inclemencia, la ocurrencia de la pandemia? ¿Por qué ahora? Y es que para precisamente promover el desarrollo económico, ese repunte económico, ese destape, esa utilización de las reservas productivas que el país posee y que no estaban siendo utilizadas, había que acometer el reordenamiento, pero que también incluye una ampliación de ese sector que nosotros le llamamos cuentapropismo. Ese sector privado de pequeñas, medianas empresas, de pequeños establecimientos, de servicios esenciales, en los que ya había casi 500,000 de trabajadores involucrados, y que se ha fortalecido también como parte de ese reordenamiento. Ya sobrepasan los 650,000 cubanos involucrados en ese sector privado, de emprendimientos privados, pero que al propio tiempo pasa también en el sector agropecuario. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para un país agropecuario, un país agrícola como Cuba, tener que importar más de 2.000 millones de dólares en alimentos todos los años? Cuando, por supuesto, tenemos que desplegar nuestras propias capacidades productivas en ese sector estratégico y que ser capaces de producir los alimentos que consumimos. Es verdad que el bloqueo nos afecta, la desorganización y los problemas precisamente de reordenamiento económico, de evitar
trabas burocráticas y medidas antiproductivas, medidas que frenan el despliegue de esas reservas productivas, es parte de las prioridades, sin duda. Pero hay que ver cómo el bloqueo nos afecta a la hora de importar químicos, fertilizantes necesarios para las labores agrícolas, o cómo la propia prohibición de establecer vínculos con entidades crediticias internacionales nos afectan también, y los fenómenos naturales. Acabamos de sufrir, por ejemplo, el embate que lamentamos enormemente las pérdidas que ha provocado este último huracán en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros, por supuesto, no tuvimos ninguna víctima fatal, pero sí afectaciones en la agricultura, específicamente en la provincia de Pinar del Río, este último huracán llamado Ida. Pero es que antes habíamos tenido otros, y son situaciones meteorológicas recurrentes que nos afectan permanentemente. El empeño es global, sobre la base de un cuestionamiento teórico del modelo que Cuba se da como necesario para su desarrollo económico. Un análisis teórico profundo que se ha desarrollado durante más de una década, en el que los aportes y las experiencias de otros países, Chile incluido, en el caso de nuestra región, Chile, Argentina, México, Brasil, han sido experiencias productivas económicas que hemos incorporado a un programa de lineamientos económicos y sociales que fueron aprobados al más alto nivel en el país por nuestro parlamento, por nuestro partido, por la participación popular, que ese es otro elemento importante, y que concitan en general un empeño estratégico en el que estamos empeñados en estos momentos. Hay necesariamente que, repito, abordar sin más dilación ese reordenamiento económico que nos ha traído dificultades internas, pero que también, y lo llamamos con toda claridad, un elemento virtuoso que ha descartado las terapias y las políticas de choque, de las que fuimos aconsejados muchas veces en el periodo especial de los años 90. Recordarán ustedes aquel momento tan difícil que atravesó el país, o en las actuales circunstancias. Y las políticas de choque han sido descartadas, lo que no implica que no tengamos dificultades. Tenemos dificultades enormes en este momento, pero repito, con una confianza y una tranquilidad en que efectivamente estamos en posesión de las soluciones a esas coyunturas, ¿no?, tan adversas. Es lo que brevemente pudiera yo hablar sobre este proceso de reordenamiento económico. Reunificación monetaria, fortalecimiento del sector cuentapropista, del sector privado. Por supuesto, ojo, junto con él, la prioridad de la planificación socialista, de la empresa socialista. Apostamos y seguimos apostando por la eficiencia de la empresa socialista, en donde tenemos más de un ejemplo de gestión empresarial exitosa, pero que tiene necesariamente que generalizarse, ¿no?, y desplegar esas reservas productivas que tiene el país. Gracias. Llega una pregunta del compañero Patricio González, dos preguntas. Dice si puede profundizar sobre la autocrítica que realizó el partido y el gobierno, esa sería la pregunta, del gobierno revolucionario, y cómo evalúa los cambios políticos en varios países de América Latina para consolidar la posición cubana. Perdón, la última parte. ¿Cómo evalúa usted lo que ha ido ocurriendo en el resto del continente, los cambios políticos que han ido verificándose en América Latina para consolidar la posición cubana?
para consolidar la posición cubana. ¿Así? Sí. Fíjense, o sea, gracias, Patricio. Hay elementos sustantivos que sucintamente hay que eludir. Miren, las enseñanzas que tenemos desde el propio triunfo revolucionario, la práctica que ha aplicado el país ha sido la de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y de hecho, esa ha sido la divisa desde el mismo triunfo de la revolución. Es verdad que producto de las propias circunstancias, ¿no? La revolución cubana aceleró su radicalización. No había otra alternativa. Recuerden ustedes que veníamos de una experiencia traumática en la que en 1898 perdimos nuestra independencia a manos de una componenda y de una intervención de entonces el gobierno norteamericano, y Cuba se convirtió en una neocolonia. Es una experiencia nefasta. Salimos de ser la última colonia española en América para convertirnos en una neocolonia norteamericana. Esa es la experiencia histórica cubana. Y a partir de ahí, resurgimiento, esa refundación del país a partir del triunfo revolucionario de 1959, necesariamente tuvo que apelar y utilizar acciones y decisiones radicales, porque no había otra alternativa para subsistir en condiciones de soberanía e independencia. Esa es una realidad. Ahora, para ubicarnos en la actualidad, el 10 de abril del 2019 se proclamó una nueva constitución en la República de Cuba. Miren qué señal, qué ejemplo de cambio y de asumir lo que tenía que ser asumido como cambio y modificación en la conducción del país, en la forma de gobernar y en la forma de la participación popular. Ingrediente, elemento fundamental que explica también cómo hemos podido mantener viva la soberanía y la independencia cubana a pesar de todos los avatares que hemos debido enfrentar. Ese sentido de autocrítica está presente. Y está presente en la propia, les pido que repasen las intervenciones de nuestro presidente a raíz de estos incidentes del 11 de julio y cómo se asumen efectivamente deficiencias que hemos tenido en, por ejemplo, el ritmo, la rapidez con la que asumimos los cambios que tenemos que asumir y reparar en el hecho de que todo y cada una de las medidas de acciones que tomemos, todas sin excepción, y es algo que no puede soslayarse, pasan por la inexcusable análisis, por el excusable análisis, insoslayable análisis de las condiciones anormales en las que bajo las cuales nos conducimos. Fíjense que la peligrosidad, la agresividad, la hostilidad de la primera potencia mundial hacia Cuba nunca ha cesado. Y es una responsabilidad estadual, es una responsabilidad de país asumirlo en su total gravedad. Y una señal de debilitamiento cubano, una señal de error, una señal de resquebrajamiento, una señal de pérdida de esa unidad ciudadana, podía conducirnos a un escenario muy, muy adverso. Recuerden ustedes, esa es nuestra realidad. En las arenas de Playa Girón, en el 61, en la crisis de octubre, en el 62, en el desmerengamiento de la Unión Soviética, en el 89-90, condiciones muy adversas en las que tuvimos que mantener una verticalidad en nuestra posición. Lo que ocurre es que
una anormalidad no genera sino anormalidades. Y la realidad cubana ha estado signada desde hace 63 años por esa hostilidad y agresividad permanente por parte de Estados Unidos. Déjennos hacer a nosotros las cosas en paz y con conciencia total de nuestras deficiencias, de nuestros errores, y que, por ejemplo, podamos entonces incrementar la celeridad con la que aplicamos nosotros los cambios que tenemos que aplicar. Sin embargo, en ese análisis autocrítico hay también, por supuesto, el reconocimiento de nuestros errores y, repito, hay virtuosismo en ello, porque es la única vía que garantiza asumirlo y crear condiciones para superarlos, para eliminar esas deficiencias. Celeridad, diríamos, pero fíjense que en las condiciones más adversas posibles, de veras que las conquistas, y ahí hay elementos sustantivos, ¿no? Fíjense cómo los símbolos de la Revolución Cubana, con su sistema de salud universal, gratuito, con su sistema educacional gratuito, con su sistema de seguridad social también mantenido, con dificultades, con muchas dificultades, por supuesto, de las que hay plena conciencia, pero que mantienen esa diríamos, convocatoria y ese apoyo popular, porque en todas y cada uno de los momentos en que ha habido que encarar cambios sustantivos, ha habido una participación masiva de la población, cuyas opiniones han sido tenidas en cuenta, ¿no? De manera muy firme, muy transparente. Hay comunicación, hay entendimiento y, por supuesto, también, repito, una autocrítica real que no debía haber pasado. Imagínense ustedes lo que significaría, por ejemplo, en las condiciones de Chile, que con el azote de la pandemia las autoridades chilenas no hubieran podido adquirir los respiradores artificiales o las vacunas para enfrentar la pandemia. ¿Cuál sería en este momento la situación de Chile? Y les hablo de ese ejemplo que es el que tenemos todos a la mano. Ustedes como chilenos, nosotros residiendo en este país, representando a nuestro país acá. Esas son las condiciones que Cuba tuvo que enfrentar. De escasez de alimentos, la pérdida de ingresos por el turismo, complicaciones adicionales por fenómenos meteorológicos, el bloqueo recrudecido, deficiencias nuestras en la distribución de alimentos, en su producción y en el azote de la pandemia, para cuyo enfrentamiento tuvimos que desplegar nuestras propias iniciativas. Miren qué enorme esfuerzo ha hecho el país y estamos vivos y estamos en condiciones de seguir adelante. Yo les puedo decir con toda honestidad que la autocrítica ha estado presente. Lo que pasa que hay que, sí, atender al carácter de esa autocrítica. Los documentos de nuestro último congreso del partido están claros. Nuestra respuesta incompleta, vamos a llamarle, a la agresión en las redes sociales, y no precisamente porque no tengamos acceso a Internet, que dicho sea de paso, nuestro acceso a Internet nuestras dificultades para el acceso a Internet se deben en primer lugar al propio bloqueo de Estados Unidos, ¿no? Porque los cables coaxiales que rodean a Cuba, que llevan la conectividad a países de la región, son prohibidos para Cuba. No tenemos posibilidades de beneficiarnos de esa conectividad. Y a pesar de eso, hay un programa en Cuba y esa es una de las autocríticas que nos hemos hecho, y la necesidad de informatizar la sociedad cubana. En eso hemos estado trabajando las autoridades del país, el país en pleno, en los últimos años, y eso nos ha permitido, por ejemplo, tener altísimos niveles de conectividad en estos momentos, a pesar
de que no tenemos acceso a esa fuente de conexión. Y con más de 5 millones de teléfonos celulares, más de la mitad de la población en uso de esos medios y con acceso masivos a Internet. Claro, visto Internet como una herramienta de cooperación, de intercambio, de paz, no como una herramienta de enfrentamiento y de guerra, tal y como lo reflejan las legislaciones de decenas de países. Recuerden ustedes, la Convención de Budapest del año 2001 estableció los delitos contra la ciberseguridad y están claras las penas altísimas que muchos de los países europeos, los Estados Unidos, Chile, en nuestra región, aplican a aquellos que se dedican a utilizar las redes para agredir y complicar, atentar contra la seguridad nacional de los países. Podemos hablar más. Podemos detenernos, por ejemplo, en los documentos, repito, del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, en donde en su informe central, en su documento base, hay elementos de autocrítica muy claros, como por ejemplo, de las redes sociales, o como la producción de alimentos, y cómo entre las deficiencias internas de organización burocrática nos han complicado a la hora de desplegar toda la capacidad que tiene el país para producir los alimentos que consume. Hay ejemplos sobrados de autocrítica, pero también hay un entorno muy adverso en el que todas y cada una de las medidas que apliquemos tienen que mirarse con un doble rasero, tienen que mirarse con una observación sobre consecuencias que pueda tener en el sentido de esa agresividad y esa hostilidad que permanentemente recibimos por parte de las autoridades de Estados Unidos. Hay cambios en la región, ¿sí? Ha habido más que cambios, rectificaciones notables, porque, por ejemplo, el golpe de Estado que fue perpetrado en Bolivia, los responsables del golpe de Estado en Bolivia, los responsables internos del golpe de Estado en Bolivia están siendo enjuiciados, investigados por las autoridades de ese país, y los responsables externos están incólumes. No han tenido mayores consecuencias, lamentablemente, hasta ahora, pero fue un golpe de Estado, sin duda, con independencia de los problemas que puede haber habido en ese proceso electoral. Hubo una intervención externa y hubo financiamiento y armas de gobiernos extranjeros, y se concretó el golpe de Estado. Diríamos que lo que puedo decir, que la oleada neoliberal en nuestra región está a punto de mate. La realidad de nuestros pueblos, de nuestros países, así lo refleja. América Latina sigue siendo la región de mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. Un indicador vergonzoso, pero que entraña cómo, y con el agravamiento de la pandemia, los índices de pobreza y de pobreza extrema se han incrementado. Hay un balance muy negativo de la ejecutoria de nuestro vecino del norte, de Estados Unidos, como con la administración de Donald Trump se intentó restituir la infausta doctrina Monroe, América para los americanos. ¿En dónde está la contradicción fundamental en nuestra región, por ejemplo, en estos momentos, en la intención, el interés de Estados Unidos por limitar la presencia de China en nuestra región, y en cómo ha ido perdiendo hegemonía, capacidad para hacer
lo que algunos gobernantes en la época, tiempos recientes, ¿no? Declararon como ratificando aquel concepto del esnable, del patio trasero. Yo diría que ese es el punto más notable de los últimos tiempos, cómo ha perdido capacidad Estados Unidos de influencia y de control sobre nuestra región, con independencia de que asumen gobiernos estadounidenses, asumen gobiernos que se conducen de acuerdo con los dictados que emanan de Washington. Esa pudiera ser, en una aproximación muy primaria, una lectura de los cambios que están teniendo lugar en nuestro país, en nuestra región. Es un tema muy amplio y en aras del tiempo no creo yo que pueda decir mucho más de esto que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ya están llegando varias preguntas. No sé si vamos a tener que seleccionar algunas. Hay una interesante que está planteando Lautaro Videla, que plantea que pone atención en las microempresas, las pequeñas empresas, las empresas por cuenta propia, que en nuestros países neoliberales se ven afectadas por las grandes empresas, particularmente el capital financiero y las corporaciones internacionales, y que sin embargo pueden ser importantes aliados de la clase trabajadora, y que eso no siempre es visto como tal en nuestros países. Y la pregunta es, ¿cómo se ve esto ya desde en el socialismo? El rol que tiene, digamos, la pequeña empresa, la empresa por cuenta propia, y su relación con el proceso revolucionario y las perspectivas que están teniendo en el caso cubano, y cómo se ha venido consolidando esta área de la economía. Es parte integral. Gracias por la pregunta. Perdón. Lautaro, gracias, Lautaro. Es parte integral, la mencioné, de ese proceso de reordenamiento económico. Darle mayor espacio, mayor capacidad de acción a ese sector que se refleja muy especialmente en la pequeña y en la microempresa, que favorecemos, por supuesto, y en cuyos hombros está entonces el desarrollo de servicios esenciales, servicios importantes para el país, para la población, y que son fuente de empleo importante. En ese proceso de reordenamiento hay, y es una de las autocríticas que, haciendo referencia brevemente a la pregunta de Patricio, nosotros tuvimos durante varios años, incluso décadas, plantillas infladas, hiperministerios con plantillas enormes que desde un proceso paulatino fueron reduciendo sus staff, sus equipos y sus plantillas. Eso generó una necesidad de reordenar la fuerza de trabajo y crear fuentes de trabajo. En las condiciones en que estamos, en donde la austeridad del gasto público tiene que ser real, en donde la eficiencia de una entidad gubernamental no se expresa ni con mucho en una plantilla enorme y en muchas apéndices, crear fuentes de trabajo es esencial. Es uno de los elementos fundamentales del ordenamiento económico y que estamos priorizando. Hay legislaciones ya emitidas. Hay una ley de empresas y hay decretos leyes recientemente emitidos y que forman parte, fíjense, forman parte del calendario legislativo del país, como así lo es el decreto ley 35, que proscribe y enfrenta con penas fuertes los delitos de ciberseguridad, del ciberespacio. Es un calendario legislativo, repito, que ha incluido
estas legislaciones y que privilegia e impulsa particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Como fuente de empleo y como despliegue, capacidad de despliegue de las reservas productivas, ahí hay una excelente respuesta. Y apuesta también. Y por supuesto, haciendo valer ese criterio, ¿no? De, repito, no solo de despliegue de las reservas productivas, sino también de la participación y de la creación de fuentes de empleo. Hay un trabajo en ese sentido, estratégico. Y son decisiones que han llegado para quedarse. Por ejemplo, nosotros tuvimos siempre la experiencia de las cooperativas agropecuarias, de esos pequeños emprendimientos, pequeños no son pequeños. Hay cooperativas agropecuarias cubanas de una extraordinaria dimensión, con cientos de trabajadores y con capacidades productivas considerables. Esas estuvieron siempre en nuestro escenario. Las cooperativas no agropecuarias son las que surgieron hace ya varios años, entre 6, 7 y 8 años, y se han ido consolidando como negocios cooperativos, utilizando la experiencia, fíjense, de ese sector que no ya tanto en Chile como en Argentina son países con experiencias muy ricas en el trabajo cooperativo, en la gestión de las cooperativas. Pero es un buen ejemplo de cómo también por esa vía se estimula estos emprendimientos. Por supuesto, fuente de empleo esencial y al propio tiempo aportes a la economía que están siendo aplicados en estas legislaciones recientemente promulgadas y que, repito, privilegian esos sectores. Es una decisión estratégica que desde hace ya varios años llegó para quedarse, ¿no? Y que estamos ampliando actualmente. Gracias. Gracias, compañero. La compañera Aida Morales de la Brigada de Memoria Popular y la compañera Elizabeth Molina, ambas, hacen preguntas sobre la posibilidad de fortalecer lazos de solidaridad y apoyo desde acá. Y desde, ¿cómo ve usted, compañero, la posibilidad de ir generando espacios en los cuales las distintas organizaciones sociales chilenas puedan hacer un apoyo más decidido a la situación que está viviendo Cuba? Potencialidad enorme que tenemos, sin duda. Podemos hablar por sectores, sería demasiado extenso. Sector, por ejemplo, nuestras universidades, de ambas partes. Hay un potencial extraordinario de intercambio, de cooperación. De hecho, hay varias decenas de pasantes cubanos acá. Hay doctorados también por parte de especialistas cubanos, de estudiantes cubanos, de profesionales cubanos acá. Y hay una base excepcional, que es la comunidad cubana residente en Chile. Comunidad cubana que tiene un alto prestigio. Otorgado, generado por la excelencia de esos inmigrantes cubanos. Más de 1000 de los cuales son doctores en medicina, además de otros profesionales, informáticos, arquitectos, ingenieros, que también residen acá por razones X, muchas de ellas familiares, y que reflejan, repito, ese excelente vínculo que existe con la comunidad cubana residente en Chile. Es un potencial, es otro sector. Ahí hay uno.
las universidades, repito, es otro. Tenemos vínculos con una decena de universidades chilenas que pueden y deben incrementarse. La pandemia nos ha complicado. Esta vía telemática ha aliviado en algo esa falencia, pero por ejemplo hay excelentes vínculos con la Universidad de Concepción, con la Universidad de Chile, con la Universidad de Santiago, con la Universidad Católica, la Universidad de San Sebastián. Fíjense, intercambios científicos de los que todavía no nos beneficiamos plenamente y un potencial enorme. Para mencionar dos sectores, un tercero, empresariado. Se acaba de constituir en noviembre pasado la Cámara de Comercio chileno-cubana. Ya hay una veintena de empresas chilenas incorporadas. Deben haber muchas más interesadas en hacerlo y que reflejan el potencial de intercambio económico comercial entre los dos países. En sectores en donde la complementariedad es esencial y en donde el beneficio mutuo viene de la mano de esos intercambios. Y por supuesto también de la apertura. Y ahí hay otro elemento de autocrítica que aporta a la pregunta de Patricio sobre la inversión extranjera en Cuba. Hay inversión extranjera chilena en Cuba. La estimamos con muy particular interés. Hay una perspectiva mayor todavía de intercambio. Hay cultivos, compañías ya mixtas constituidas para el cultivo de frutas en las que Chile es el país de excelencia. El arándano es una de ellas. Y con la virtud que tendría que la cosecha de arándanos en Cuba se complementa con su homóloga chilena, de manera que el año entero tendríamos posibilidades de beneficiarnos de esa extraordinaria fuente de salud que es el arándano, para poner un caso. Otros sectores, y lo dejo para en aras de la brevedad necesaria en la respuesta, en el intercambio, lo dejé para el final y no es el único, no es el último, pero sí el más importante. Y es ese acompañamiento que desde esa isla del Caribe hemos sentido a lo largo de estas más de 6 décadas de miles y miles de amigos latinoamericanos y caribeños, dentro de los cuales Chile, por supuesto, está presente. Ese acompañamiento que siempre hemos tenido acá, ese movimiento de solidaridad con Cuba en Chile, que se manifiesta en muchas variantes, en muchos sectores, en muchas acciones, que tiene, por ejemplo, en estos momentos un excelente reflejo en esas campañas para la adquisición de jeringas, para apoyar el plan de vacunación en Cuba, en la Cuba bloqueada y pobre y subdesarrollada, y que está vacunando a toda su población. Esos gestos de acompañamiento, de solidaridad, de fraternidad han estado siempre presentes. Y son la continuidad, y nunca estará de más aludir a ello, son la continuidad de esos vínculos que se fundaron en los orígenes, en pleno siglo XIX, cuando patriotas chilenos participaron en nuestras guerras de independencia y Pedro Vargas Sotomayor se convirtió, santiaguino, se convirtió en un brigadier general, en un general de nuestro ejército libertador. Y junto con él, algunas decenas de patriotas chilenos que también compartieron con nosotros esos destinos de lucha independentista. Son esos los lazos que nos unen. Imagínense ustedes lo que significaba en el siglo XIX trasladarse de Chile a Cuba. Y lo hicieron, lo lograron hacer, contra todas las banderas. Tal y como nos estamos enfrentando en estos momentos en Cuba, ¿no? A
a esta campaña impuesta desde el exterior. Son esas los valores y las tradiciones que nos unen, ¿no? Hay un potencial enorme y terminar con ese énfasis, ¿no? En que todavía tenemos un enorme potencial para desarrollar esos vínculos y esa fraternidad y esa amistad, esa cooperación, esa colaboración entre los dos países. Es lo que pudiera yo decir, agradeciendo a Elizabeth y a la otra compañera. Gracias. El compañero Jaime Lorca, director de Memoria y Futuro, nos pregunta la izquierda, en general desde la izquierda liberal se critica a Cuba porque no da posibilidades de expresarse a la oposición. Dadas las condiciones de guerra soterrada que vive hoy día Cuba, ¿es posible realmente ser más permisivos diferenciando entre aquellos que están en el fondo en la estrategia del imperio y que quieren la caída del gobierno cubano y deshacerse de los logros de la revolución, de aquellos otros cuyas críticas pudiesen ayudar a una actualización del proyecto revolucionario y su desarrollo? ¿Es posible realmente hacer una diferenciación en el tratamiento, digamos, de estos dos tipos de críticas presentes? Yo hablaba hace un instante de la radicalización del proceso revolucionario cubano. Fue un enfoque insoslayable para salvaguardar la sobrevivencia de un proyecto soberano, independiente, que justipreciaba el interés estratégico por los destinos del país, por su bienestar, por su futuro. Eso generó profundas diferencias, ¿no? Pero que a lo largo de los años han sido utilizadas aviesamente en lo que se conoce como la industria anticubana. Hay animosidades instaladas en algunos sectores de la sociedad norteamericana, conservadores a ultranza, con expresiones destacadas, ¿no? Como el del expresidente Donald Trump, republicano, o del demócrata Joseph Biden, que ha dado seguimiento a esas acciones anticubanas de Donald Trump. La guerra mediática, la guerra de cuarta generación, esa guerra híbrida impuesta, envenena las mentes, sin duda. Y no es la única acción, no es la última acción. Hay una invasión cultural de una evidente pseudocultura importada que no tiene que ver con nuestras identidades y que a lo largo de décadas y décadas y décadas ha sido impuesta y se sigue imponiendo. Eso mueve voluntades, mueve mentes. Hay un grupo de pseudo intelectuales que han sido pseudo-artistas, que han sido utilizados en esta última campaña contra Cuba y que también son resultado de esa transformación impuesta desde el poder, desde el emporio mercantil, que significa tener el dominio de los mercados y de las fuentes de acceso a contratos, a la propia sobrevivencia de un sencillo y simple artista. La guerra contra Cuba se ha desatado particularmente en el sector cultural y dirigida hacia la juventud. Es algo perfectamente identificable
cómo son esos los sectores, los escenarios, los destinos que concentran esa tensión. En esa confrontación total, abierta, hay muchos que sucumben con sus mentes envenenadas. Y hay otros que realmente nunca tuvieron patria. Son elementos por excelencia apátridas que no sienten ningún tipo de motivación y de compromiso hacia la tierra que los vio nacer. Eso se concentran, por supuesto, fuera del país, en emporios que ustedes conocen perfectamente, que todos conocemos perfectamente, y que a pesar de ello se han ido transformando. Y hay que destacar de manera esencial, es un destaque singular, la iniciativa que se ha desplegado en Estados Unidos por parte de ciudadanos cubanos residentes, que se simboliza en la meta, ¿no? El eslogan de Puentes de Amor, que afecta, van directamente a la afectación que sufren las familias cubanas producto del bloqueo, y que es una contribución sustancial al, diríamos, a la salud de la mente de muchos que están envenenados en estos momentos. Hay una minoría recalcitrante, hay una minoría que ha sido comprada por las componendas y los dólares norteamericanos, y con los cuales no hay nada que hablar. Hay, sin embargo, otros sectores, otras porciones de población dentro y fuera de Cuba, con los cuales hay una permanente comunicación y una dedicación a ese esfuerzo sistemático, ¿no?, por esclarecer los puntos de vista y transparentar también la interpretación que se hace de las realidades y el impacto de las manipulaciones y las mentiras. Es un proceso muy complejo en el que ha tenido un peso total esa política de enfrentamiento, de agresión de parte de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? Y que alimenta muchos de los criterios y muchos de las posiciones anticubanas por parte de ciudadanos cubanos. En el caso de Chile, fíjense, pudiera yo compartir con ustedes que hay una minoría recalcitrante, hay una minoría que ha sido objeto de captación por su condición de apátridas, por su antipatriotismo o por su obtusa preferencia por negar que existe una tierra donde nacieron, un pedazo de terreno, repito, en el que pasaron su infancia y su juventud, envenenado también por la propaganda y por las campañas provenientes de Estados Unidos, pero también influidos también por otros sectores, ¿no?, que en nuestros países, y en el caso de Chile no es la excepción, son sectores de ultraderecha que manifiestan abiertamente su animosidad y su nefasta, enfermiza posturas contra todo lo que sea revolución cubana, todo lo que sea comunismo. Vamos a llamarlo así. Entonces, estos grupúsculos acá se han manifestado ahora, por supuesto, sí. Lo hemos sufrido en la embajada en más de una ocasión. Estas turbas, hordas que agreden, que vociferan
que violan la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que en las últimas semanas han protagonizado esos hechos frente a la Embajada de Cuba acá en la comuna de Providencia, y que son de esos elementos recalcitrantes con los que no tenemos nada que hablar. Hay una labor extraordinaria que la tenemos presente y que incluye a esos amplios sectores que son revolucionarios y a partir de los cuales nos manifestamos y mantenemos ese acercamiento hacia los que puedan tener confusiones o cansancio. Hay también amigos de Cuba que se han cansado. Ya nos pasó en los años 90, cuando el desmerengamiento de la Unión Soviética y aquellas tan difíciles circunstancias, cuando se espera que los verdaderos amigos sean los que más se manifiesten, ¿no?, a favor de la amistad y de intercambio, resulta que nos abandonaron porque se habían cansado. De todo eso hay. No sé si me desvié, si me ubiqué o desubiqué en la pregunta. Es un tema delicado en el que me he animado a hablar en estos términos, en aras también de la brevedad. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, han llegado muchos saludos. También hay un saludo de la Cámara Chileno-Cubana de Comercio. Y hay preocupación en general, mucho interés en fortalecer los lazos de solidaridad con Cuba. En particular, los lazos de solidaridad sociocultural, la posibilidad de generar mayores intercambios culturales, embajadas culturales y trabajo conjunto. Particularmente hay una pregunta de Marcelo Medina. Y bueno, todos los compañeros en general, veo mucho entusiasmo y muchos saludos y muchos agradecimientos, señor embajador. Yo no sé si usted quería tomar la palabra como para el cierre, estamos cercanos a la hora de cierre, y agregar algunos otros aspectos que quisiera profundizar. Los puentes culturales son esenciales, ¿no? Insisto, las enseñanzas martianas, en el caso de nuestra experiencia histórica, nos mostraron con claridad que un proyecto transformador tiene que darse desde la cultura, desde la educación. Así lo hizo José Martí, así lo hizo Fidel Castro. Esa es la base, ¿no?, sobre la que se asientan grandes transformaciones con participaciones masivas, ¿no?, en las mismas. Es nuestra propia experiencia. Hay un potencial también extraordinario en el intercambio cultural. Lamentablemente, hay circuitos comerciales que son muy influyentes y que dominan en un momento determinado todo un potencial o intercambio perspectivo. Sin embargo, también hay sectores y proyectos que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, para poner solo un caso, que tenía que ser necesariamente entre varias comunas, y lo estuvimos acariciando en el 2018, parte del 19, estuvimos más cerca que nunca antes de concretar la presentación del Ballet Nacional de Cuba en Santiago y en otras ciudades también, Concepción, Valparaíso. Para ello teníamos que reunir el concurso de varias comunas. Es un proyecto costoso, la lejanía es real y es una compañía prestigiosa, por supuesto, con la que existen vínculos acá, históricos también, pero es, diríamos, el proyecto cultural más trascendente de los últimos años y que no ha podido concretarse, ¿no?,
por todo lo que sobrevino después, desde el 2019 a la fecha. Pero ahí están uno de los nichos esenciales en los que tenemos que hacer énfasis, ¿no? Y en esa misma medida, fortalecernos en nuestras identidades, por supuesto. Esos valores intrínsecos de nuestra historia y de nuestras propias identidades. Yo lamento, quizá, que me haya extendido en alguna de las preguntas o en la intervención inicial. Me confieso que los tiempos se me trastocaron. Hay una siempre real posibilidad de podernos encontrar de nuevo, poder aprovecharnos de estas vías telemáticas, ¿no? Y dedicar a algún tema específico, ¿no? Algún encuentro posterior. Agradecerle de todo corazón esta posibilidad de intercambiar con ustedes. Para nosotros, repito, se trata de un esfuerzo y de una determinación y de una tarea estratégica de valor esencial en esta coyuntura. Y cuando hablé de Operación Verdad, de hace ya 6 décadas, pudiera decirles que estamos en medio de una Operación Verdad 2, porque la arremetida de las mentiras y de las manipulaciones ha sido tal que daban por hecho en Washington, daban por hecho, y esa es la apuesta del presidente norteamericano, Joseph Biden, que la revolución no soportaba este embate. Por supuesto, esa fue la leyenda que le ofrecieron y que él compró y que él aceptó, este lobby anticubano de Florida, ¿no? Estos senadores infautos de el Rubio senador Rubio, o el Robert Menéndez de New Jersey, que son el núcleo duro de un grupo de congresistas anticubanos, todos de origen cubano, pero que no conocen Cuba, y por supuesto son parte esencial de esa industria anticubana que sigue proliferando, proliferando en el sentido de su capacidad de influencia y su capacidad de secuestrar a una autoridad como la del mismísimo presidente de Estados Unidos, engañándolo, tergiversando y manipulando realidades y apostando de manera totalmente infundada y alevosa por el fin de la revolución cubana. Ese es el propósito de esta última campaña. Ese propósito, compañeros, no lo van a lograr. No lo han logrado en más de 60 años y no lo van a lograr. Habemos muchos y muchas en todo el mundo que estamos muy firmes con la revolución cubana y muy claro que es una esperanza no solo para América, sino para el mundo. Ha sido un agrado, compañero embajador, tenerlo esta tarde. Pero permítame agradecer en particular al Centro de Formación, Memoria y Futuro, y a sus integrantes y a los participantes por esta posibilidad. Disculparme si he sido extenso en algunos de los temas, o quizás no tan preciso como aspiraban los compañeros que preguntaron, pero repito, tenemos siempre la posibilidad de podernos encontrar. Así es. Nosotros, como Memoria y Futuro, seguiremos muy cerca de la revolución cubana, apoyándola y desvirtuando la manipulación mediática que en este país influye incluso a la gente de izquierda, lamentablemente, incluso y especialmente a los jóvenes, cuestión que nos preocupa mucho. Hay todo un discurso que en el fondo es ideología neoliberal que está metida hasta el tuétano. Entonces, compañero, agradecerle a usted por su disposición a participar, por su presencia, por su claridad de sus respuestas, y agradecerle a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que se han conectado hoy día. Son más de lo que nosotros esperábamos, y por eso también agradecer a aquellos quienes fueron infatigables activistas de este conversatorio, como en primer lugar el compañero Rafael Urrejola, que movió mucha gente desde Quinta Región y desde todo el país, y otros compañeros que también aportaron mucho
en Valdivia, en Concepción, etcétera, etcétera. Y hoy día estamos con muchas regiones conectadas y también con compañeros y compañeras de otros países. Decir dos cosas. El miércoles 22 de septiembre a las 19:30 seguimos con la embajadora de Nicaragua en este ciclo de conversatorio de pueblos en resistencia en América Latina. Y después en octubre seguimos con Bolivia y con Venezuela. Así que vamos a estarlos invitando y ojalá nos acompañen. Decir también al final que estamos muy agradecidos de los cooperantes, los cooperantes solidarios que contribuyeron a la campaña Jeringas para Cuba 2, que es una iniciativa de compañeros del ELAM y del Comité de Solidaridad, pero que Memoria y Futuro ha apoyado. Así que estamos contentos de que el día lunes vamos a poder contribuir con $1 millón, un guatón redondito para esa campaña, que grano con grano hacen enormes playas. Un abrazo, queridas compañeras y compañeros, y bueno, sigamos muy en el espíritu de Allende, conmemorando este 4 de septiembre. Un abrazo, compañero embajador. Muchas gracias.